Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Jonathan Ruiz Sánchez. Para los que no me conozcan, los que no tengamos el gusto de conocernos, y soy el hijo del pastor Paulino. Él les manda muchos saludos. El día de hoy tuvo que atender una situación, tuvo que atender unos asuntos y por esto me llamó y me pidió de favor que les compartiera la clase de hoy. Y pues bueno, como dicen en España, vamos a ello, ¿sale? Vamos a continuar con nuestra clase que estamos viendo, que estamos aprendiendo, que nos está dando el pastor Paulino, que es parte de un diplomado, o más bien discipulado, que se llama Principios Bíblicos para Triunfar, ¿ok? Y estamos viendo, empezamos hace unas semanas, la clase número 4 y estamos viendo cómo hablar con Dios. Si se acuerdan, es bien importante que de este discipulado estén tomando notas, estén tomando, bueno, no solamente notas físicas, sino también en su corazón, pero como les comento, es parte de un discipulado armado, un discipulado bien concertado, precisamente que son los principios. Todo esto, este discipulado que consta de aproximadamente entre 13 y 15 temas, que bueno, ahorita ya han sido varias semanas y meses viendo y desarrollando, desmenuzando cada uno de los temas con ese propósito de que estos principios queden bien fundamentados en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante no solamente escucharlos, sino verlos y tomarlos en repetidas ocasiones, porque son precisamente esos principios que deben de ser el fundamento en la vida de cada uno de los creyentes, porque llevando a cabo o aplicando cada uno de estos principios en nuestra vida es lo que nos va a llevar a vivir en triunfo. Recuerden que la palabra de Dios dice que nuestros fundamentos deben de estar bien cimentados en, número uno, Jesucristo, que es la roca, dice la palabra de Dios, para que así venga cualquier tipo de viento, marea, aguas, no derriben la casa que está bien fundamentada sobre la roca, dice su palabra. Es bien importante que estemos repasando este tipo de clases. Hay servidores en la iglesia, en plan familiar, congregantes, de hace muchos años, esta iglesia se fundó en el 2003, en marzo del 2003, el primer domingo de marzo del 2003, y pues ya son 17 años, casi 18 años, y hay gente en la congregación que ha permanecido fiel y, número uno, estos congregantes se han mantenido fieles por la razón de tener bien fundamentados estos principios bíblicos en Cristo Jesús, porque ha podido venir tormentas, mareas, huracanes en la vida de lo que es la iglesia, de lo que es el ministerio, porque Satanás siempre lo está atacando, pero estos congregantes se han mantenido fieles, pero lo que los mantiene fieles, lo que mantiene firme a cada uno de los cristianos y creyentes de Dios es sus fundamentos firmes. Pero cualquier creyente que no tiene fundamentos firmes, pues anda como veleta. Pero así andan, y la misma palabra de Dios dice en Efesios 4, por ahí del 12 o el 13, que Dios constituyó a ministerios, perdón, ministros, los dones ministeriales, que dio esos dones a los hombres, que son apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro, a fin, dice el verso 12, si mal no estoy, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y no sé tú, pero yo y tú, o más bien tú y yo, somos santos. ¿Por qué somos santos? Dice la palabra de Dios que somos santos porque ahora creemos en Cristo. Y como todos nuestros pecados han sido limpiados y borrados, eso nos ha hecho santos. La palabra santo significa apartado del mal para Dios.
Y la Biblia dice que hemos sido arrebatados del reino de las tinieblas. Fíjate, hemos sido arrebatados. Dios nos arrebató por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nos arrebató del reino de las tinieblas, de la potestad del enemigo, del señorío y gobierno de Satanás, y nos trasladó, dice la palabra de Dios, nos arrebató, peleó por nosotros, nos sacó del poderío, del gobierno, dominio de Satanás. Ya Satanás y el mal no tiene potestad sobre nosotros. El pastor nos ha enseñado que si pecamos es porque queremos, no por nada de que mi pecado de debilidad, ¿verdad? Como en algunas congregaciones se llega a enseñar, justificando su propio error. Pero dice la palabra que nos arrebató. Ya Satanás, el enemigo, no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Quién es su amado Hijo? Cristo Jesús. Esa acción es la que nos hace santos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace santos? Porque la palabra santo significa apartado del mal para Dios. Fíjate muy bien, por eso hay santos que se siguen portando mal, haciendo cosas que no deben hacer, y la palabra de Dios les llama santos en tinieblas. ¿Por qué? Porque sí fueron arrebatados del mal, sí fueron arrebatados del poder de Satanás, y fueron trasladados al reino de su amado Hijo, pero siguen haciendo cosas que ya no deben hacer. Y la Biblia les llama a estas personas, a estos creyentes, que sí son creyentes, que sí son salvos, sí son santos. ¿Por qué? No porque no pecan, sino porque Dios los apartó del poder de Satanás. Sin embargo, ellos, por decisión propia, por voluntad propia, han querido seguir pecando. Y por eso la Biblia les llama santos en tinieblas, que hay unos santos en luz y santos en tinieblas. Hay cristianos, creyentes alrededor de todo el mundo que sí profesan una salvación y no salen de estar compartiendo y predicando, y aquí Jesús por acá y Dios por allá, pero siguen haciendo cosas que no deben hacer, porque no han querido dejar de hacer esas cosas que no deben de hacer. ¿Me estoy explicando? Entonces, fíjate muy bien, siguiendo desmenuzando Efesios, casi siempre nos vamos a Efesios, ¿verdad? Pero bueno, dice ahí que Dios constituyó los pastores, apóstoles, evangelistas, ¿cuál era el otro? No, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Entonces ya definimos que tú y yo somos santos porque creemos en Dios, ¿verdad? Porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro hermano mayor que vino a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados, para que a Él se le adjudicaran los pecados que yo todavía ni siquiera había cometido, pero que iba a cometer. Él vino a pagar por nuestros pecados a la cruz. Él fue a padecer y pagar por esos pecados al Hades, dice la palabra de Dios, al infierno. Él estuvo pagando por nosotros, ¿ok? Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, eso es lo que le adjudica nuestro pecado, y como ya no tenemos ese pecado, entonces el creer que Jesucristo pagó por mí, para que yo no pagara, para que yo no padeciera, para que al creer en lo que hizo por mí, eso me diera la entrada al cielo y a la vida eterna, en donde dice la palabra de Dios que abunda la leche y miel, o sea, la provisión y protección. Fíjate, interesante. La leche y miel se refiere, número uno, a provisión de alimento, y número dos, provisión en cosas materiales. La miel se refiere a lo dulce de la vida, y la leche se refiere a nutrientes, a lo que nos nutre. Entonces, el creer en Jesucristo es lo que nos hace santos, es lo que le da el derecho a Dios de arrancarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Creer en eso, estar bien firmes, convencidos, sin lugar a duda de que Cristo hizo eso por mí. Dice la palabra de Dios que si por la transgresión de un hombre, o sea, por el pecado y la falla de un hombre, todos fallamos y todos
fuimos hechos pecadores, ahora por las obras de uno es que somos redimidos. ¿Quién es ese uno? Cristo. Entonces, tenemos que entender que Dios nos puso pastores, que Dios nos puso o nos dio, nos regaló. Fíjate muy bien, lo que dice ahí es que Dios nos regaló pastores y maestros para enseñarnos, para perfeccionarnos. Ahora, algo que quiero aclarar, como cada predicador o cada persona que comparte la palabra tiene como que textos, ¿verdad? Muy impactantes en su vida o que le gusta desmenuzar, ¿no? Pero este pasaje, cuando dice ahí perfeccionar, que Dios nos regaló, dice, dio dones a los hombres en el verso 10. Dio dones a los hombres, Efesios 4, 10 u 11. Dice que Dios dio dones a los hombres, no se está refiriendo a que, vamos a suponer que este es un pastor, ¿no? Y entonces, la tablet es la congregación. Entonces, cuando dice ahí que dio dones a los hombres, no es que Dios le haya dado el don de ser pastor a esta persona. No, significa que el pastor y maestro es un don, es un regalo que dio a la congregación. ¿Me explico? Repito, no es algo que Dios, ser pastor o ser maestro, no es un regalo o no es un don. Cuando dice ahí dio dones a los hombres, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no dice que les dio la capacidad a estos hombres para hacerlo. No dice que le dio el regalo a esta persona de ser pastor, de ser maestro. No, quiere decir que a la congregación le dio el regalo de un pastor, le dio el regalo de un maestro para ser perfeccionada, porque sin un pastor y sin un maestro la congregación no puede ser perfeccionada. Entonces fíjate muy bien cuál es la función del pastor y del maestro, y es perfeccionar a los santos. Ahora, ¿qué es perfeccionar? Me gusta mucho el término porque perfeccionar no dice, no es como crear bien, ¿no? O formar de alguna manera, sino la palabra perfeccionar es siempre estar buscando en qué está fallando. No sé si me estoy explicando, ¿sí? ¿Sí me explico? Es buscar, a ver, voy a perfeccionar esto. Ya está bien hecho, ¿no? Ya está, ya existe, ya tuvo un crecimiento, una formación, etcétera. Ya está finalizado el producto, por así llamarlo, pero ahora voy a perfeccionarlo. Entonces es examinarlo, ver bien qué hace, cómo lo hace, cuál es su proceso para perfeccionarlo, cuáles son sus funciones, a qué se dedica, para entonces examinarlo con lupa para perfeccionarlo. Algo que ya está bien, que no se quede en estar bien, que sea perfecto. Fíjate, qué curioso, qué interesante, cuál es la verdadera función de los dones que Dios dio a los hombres, o sea, a la gente. Hombres se refiere a hombres y mujeres, de ambos sexos. Entonces, y luego explica ahí para qué, no sé si estamos poniendo ese verso, y dice para perfeccionar a los santos, déjame lo busco, pero dice para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya ni me acuerdo por qué salió esto. Ah, sí, ya me acordé por qué llegamos a Efesios 4. Fíjate. Dice, verso 12, no estaba mal. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Número 1, tenemos que entender que somos y Dios quiere perfeccionarnos para la obra. Para que nosotros sigamos haciendo la obra, construyendo la obra, no nada más para pasarnos la chévere en esta vida, pasarnos la bomba, ¿verdad? No, estamos siendo y Dios nos dio el regalo de nuestro pastor y de nuestros maestros para la obra, para su obra, para seguir haciendo su obra, porque no hay obra más grande y más importante que seguir salvando, seguir sirviendo a Dios para poder servir
de cuerdas humanas, como lo dice la palabra de Dios, para que Dios llegue a los que tienen que ser todavía arrebatados del reino de las tinieblas y ser puestos en el reino de su amado Hijo. Pero ¿a través de quién hace eso Dios? ¿A través de quién lo hace? De nosotros. Lo tiene que hacer a través de nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque cuando no somos perfeccionados lo vamos a hacer mal. Y estoy seguro que alguna vez en tu vida llegó un creyente o pseudo cristiano que no había sido perfeccionado, te compartió mal y tú no quisiste saber nada de Dios. ¿Sabes por qué? Porque era un creyente que no había sido perfeccionado para hacerlo bien, para compartir bien el mensaje al mundo. Por eso tenemos que ser perfeccionados. Razón número 1. Dios lo hace a través de nosotros. Si no es a través de nosotros, entonces ¿a través de quién? Jesucristo dijo, las mismas obras que yo hice ustedes las harán y aún mayores. Y en la gran comisión, lo que es conocido en la Biblia como la gran comisión, cuando Jesucristo muere, resucita y va al Padre, después les encomienda a los discípulos, que ahora somos nosotros, ¿verdad? Porque hemos y estamos siendo discipulados, que la palabra discípulo viene de la palabra disciplina, o sea, disciplinados en la palabra de Dios. ¿Qué es ser disciplinado en la palabra de Dios? Cuando Dios nos dice, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, ya no hagas aquello, ya no hagas esto más. Pero si haces esto. Esa es la disciplina. Y que nos esté repitiendo una y otra vez. Cuando nosotros nos metemos en esa disciplina, nos convertimos en discípulos también de Jesucristo. Y entonces Jesucristo nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñándoles que hagan y guarden todo conforme lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y a través de nosotros Dios sigue salvando a gente. Ojo, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Pero para eso tenemos que ser enseñados. Para eso tenemos que ser perfeccionados, para hablar de Dios de la manera correcta. Por eso el maestro Paulino, el pastor, se enfoca tanto en arrancar mentiras de Satanás en el corazón del creyente, como que Dios enferma, Dios castiga, Dios lastima, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, eso es lo que vamos a transmitir a los demás. Y tal vez te pasó que eso es lo que te transmitieron algunas personas y por eso en algún momento no quisiste saber nada de Dios. Pero fíjate, hasta el mismo Pablo pedía, hermanos, oren por mí para hablar de Dios y de Cristo como debo hacerlo, para que cuando abra la boca hable con denuedo. El mismo Pablo pedía eso porque sabía la importancia de hablar bien, lo grave que implica el hablar mal y la importancia del hablar bien de Dios. Porque hablar mal de la palabra de Dios es lo que tiene hoy en día a la gente sin ganas, sin el interés e incluso cerrada y bloqueada para no escuchar la palabra de Dios. Venga de quien venga. Tan es así que existe el dicho, ¿verdad? De política y de religión no hablamos. Hablemos de lo que sea menos de política y religión. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Dios, tomando en cuenta que usan el término religión de los temas de Dios, ¿no? Más no porque ser cristiano sea una religión, es un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo importante que es hablar bien en de teología de la Universidad de Vida hay una materia que se llama apologética, en donde se enseña cómo dar el mensaje de salvación, cómo dar de una manera eficaz el mensaje de salvación, cómo hablar de Dios, cómo es debido hablar de Dios, apologética, ¿sale? Porque no solamente se trata de hablar, muchas veces podemos estar creyendo que hablamos bien de Dios, pero no hablamos bien de Dios. A Pablo le pasó, ¿verdad? Pobre Pablo, le pasó de todo, pero él antes creía, cuando él mataba a cristianos y mandaba mandaba matar a los cristianos, dice la palabra, la Biblia menciona una expresión muy
gráfica del odio que tenía Pablo por los cristianos. Si mal no recuerdo, dice, aún respirando odio o respirando venganza, algo así, hacia los cristianos, y por eso los mandaba a matar. Y Pablo creía que estaba sirviendo a Dios. Fíjate, podemos estar dando mal la palabra de Dios y creer que estamos sirviendo a Dios. Por eso es que tenemos que ser perfeccionados para servir bien a Dios. Y no estoy hablando de un servicio en tu iglesia o en la iglesia local, ¿verdad? En la iglesia de 4 paredes, que es acomodar sillas, atender a la gente, la limpieza. No, no, no. Estoy hablando de servir a Dios en todos lados. En tu trabajo deberías estar sirviendo a Dios, en casa deberíamos estar sirviendo a Dios, en calle deberíamos estar sirviendo a Dios, empezando por un buen comportamiento, no haciendo cosas que no debemos hacer y haciendo lo que todo cristiano es llamado a hacer. Entonces, fíjate, pero a donde quería llegar dice el verso 12, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, esto es, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces fíjate cómo Dios nos regaló pastores y maestros para ser perfeccionados, y luego dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es, que si todavía no hemos llegado al varón perfecto, a ser semejantes al varón perfecto, o sea, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, seguimos necesitando a nuestro pastor y a nuestros maestros que nos sigan perfeccionando. Ojo, ese fue paréntesis. Pero a donde quería llegar con la introducción que llevamos, ¿verdad? Era el verso 14. Yo pensé que estaba en el 11. Verso 14 dice, para que ya no seamos niños. Número 1, si está grave ser adultos comportándonos como niños, después dice fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, que a veces sí y a veces no. Que dicen que sí, pero a la mera hora no. Que dicen que no, pero a la mera hora sí. Que dicen voy con todo y a la mera hora ya no quieren jugar. Que se comprometen pero no cumplen. Niños fluctuantes, que un día están y después no están. Que dicen que superaman a Dios y después le dan la espalda a Dios. Que dicen yo con el pastor, ¿verdad? Hasta la muerte, y a la mera hora son los primeros que salen corriendo cuando hay tempestad. Que se comprometen delante de Dios a algo y a la mera hora se les olvida. Para eso tenemos que ser perfeccionados, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y es ahí donde quería llegar. Estos fundamentos, este discipulado de principios bíblicos para triunfar, deben de ser los fundamentos que te mantengan firme para que tú no seas un niño fluctuante que sea llevado por cualquier viento de doctrina, que escuchan híjole, pues lo voy a decir para cuidado de la mayoría, como todos lo saben, que escuchan un curso, un coaching por allá, ay, vamos al coaching por allá, que ahora escuchan otra nueva tendencia, ay, vamos a otra tendencia, que ahora la doctrina de liberación, ah, vamos a la doctrina de liberación, que ahora la doctrina del ayuno, ah, vamos a la doctrina del ayuno. Eso es ser llevado como veleta, ¿verdad? Como valerito por todo viento de doctrina, pero no se adoctrinan en lo que Cristo enseñó. Por eso la palabra de Dios dice que nuestro fundamento esté firme sobre la roca, que nuestro fundamento esté firme conociendo a Dios, que nuestro fundamento esté firme sabiendo quién es Dios y lo que hace Dios. Por eso a muchos les cuesta trabajo creer, porque han oído mucho viento de doctrina y han sido llevados por mucho viento de doctrina, porque no han sido plantados y cimentados estos principios bíblicos o fundamentales que debería de estar viviendo
y en los cuales debería estar creciendo todo creyente. Por eso es importante y por eso les decía que hay muchos congregantes en la iglesia, en plan familiar, gracias a Dios, que se han mantenido firmes, se han oído este discipulado una y otra vez. Si mal no recuerdo, me puedo equivocar, pero mínimo se ha dado este discipulado alrededor de 5 o 6 veces, más o menos, en la iglesia. 5 o 6 veces. Y ha sido gente fiel que lo ha escuchado todas esas veces. Y por eso se mantienen firmes. Porque ellos saben cómo hablar con Dios. Saben cómo escuchar a Dios. Saben cómo comunicarse con Dios. Saben cómo estar seguros de ser hijos de Dios. Cómo saben que Dios los ama. Cómo saben qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante, te decía al principio, que estés bien consciente de estar repasando estos principios bíblicos para triunfar. ¿Por qué le puso el pastor Paulino ese nombre? Porque realmente son los principios que todo cristiano debe de practicar y de ser así, te va a llevar al triunfo. Irremediablemente, quieras o no quieras vivir en esto, te va a llevar a triunfar, porque son principios que Dios enseña, que Dios muestra, que si tú sabes y crees esto, conoces esto de la palabra de Dios y estás completamente seguro y convencido, ninguna ola u obra de Satanás va a poder derribarte. Dice la palabra de Dios que muchos muchos construyeron su casa sobre la arena, sin fundamento, sobre arenas movedizas, en donde viene la marea y se las lleva. Pero aquellos que están bien fundamentados en todos estos principios bíblicos son aquellos que se mantienen firmes. Por eso, cuando esto que les estoy diciendo se resume en donde se acuerdan, y los que no se acuerdan, pues les cuento, ¿verdad? Hay una parte en donde Pedro y Jesucristo están platicando, pero está Jesucristo y Pedro platicando y Jesucristo le pregunta a los discípulos, entre ellos Pedro, le dice, ¿quién dicen las personas que soy yo? O sea, entre las personas, ¿qué se dice de mí, no? Preguntando Jesucristo. Y entonces le responden, pues unos dicen que eres Elías, que eres un profeta, etcétera, etcétera. Y entonces dice Jesucristo, ok, eso es lo que dicen, está bien lo que dicen. Pero en ese momento Jesucristo se enfocó en lo que decía específicamente Pedro. Y le dice, y le pregunta, ¿quién dices tú? ¿O quién crees que soy yo? Vamos a buscarlo, déjenme buscar el verso, Mateo 16, 14. Fíjate, desde el 13 dice, viniendo Jesucristo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesucristo se decía a sí mismo, se llamaba a sí mismo en tercera persona el Hijo del Hombre, haciendo referencia a profecías del Antiguo Testamento que sería el Hijo del Hombre el que salvaría al pueblo. Entonces por eso se llamaba a sí mismo en tercera persona el Hijo del Hombre. Y entonces el 14 dice, ellos dijeron, pues que unos decían que él era Juan el Bautista, o sea, la reencarnación de Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, profetas del Antiguo Testamento, dice, o alguno de los profetas. Y Jesucristo, fíjate, dice el verso 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces el verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro, yo no sé si estaban sentados, pero a mí me dan ganas cuando lo veo, me imagino la escena que entonces Simón Pedro se levantó, bueno, ya no me veo, tal vez, pero se levantó con la revelación del Padre que le estaba dando al corazón de Pedro, y lo dice abajito, ¿verdad?
que eso se lo reveló Dios que está en los cielos, pero imagínate la revelación tan impactante que tuvo Pedro, que en ese momento dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ¡su mecha! ¡Está increíble! Tú eres el Cristo. Imagínate el momento. Verso 17, Jesucristo entonces respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento, haber recibido esa revelación, porque antes no recibía nadie revelación si no era el profeta, si no era el mensajero, en este caso, si no era Cristo. Y Dios le reveló, Dios Padre le reveló y le sembró eso en el corazón de Pedro. Y por eso Jesucristo les dice, ¿quién decís vosotros que soy? ¿O qué es el Hijo del Hombre, no? Bueno, sí dice, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Pedro, por eso le digo, yo imagino que se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate la escena tan eufórica. Y entonces, por eso el verso 18 dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí hay una revelación tan impresionante en donde se arma otra pieza del rompecabezas. Les acabo de decir que la Biblia dice que edifiquemos sobre la roca. Y aquí otra vez está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Malas interpretaciones, mala hermenéutica, no saber leer, ni entender, ni interpretar la palabra de Dios, porque no hay una verdadera comunión con Dios, y han sacado de contexto, y por eso algunas religiones, ¿verdad? La religión madre de esta patria dice que Pedro fue el primer papa, que fue el primer, papa literalmente, así. Por este verso mal enfocado, sacado de contexto, porque creen que Jesucristo se está refiriendo a Pedro. Pero este verso cuando dice, entonces respondió, dice, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a Pedro, no se refiere a que va a edificar su iglesia sobre Pedro, o sea, no se refiere a que Pedro es la roca. Fíjate muy bien. Y esto se entiende conociendo el original de la palabra de Dios. La palabra Pedro, y no recuerdo bien la diferencia entre las dos, pero dice, yo te digo, tú eres Pedro, en el original en griego le dice, tú eres Petros. Tú eres Petros, en griego es Petros. Y después dice, y sobre esta Petra, en griego, no, fíjate, una cosa es Petros y otra cosa es Petra. A Pedro le dice piedra, tú eres Petros, que en griego significa piedra, pero sobre esta roca. Fíjate, cómo no está hablando entonces del mismo, no dice sobre, no está, ok, en español son sinónimos, pero ahí Jesucristo no está hablando en sinónimo, le dijo, tú eres Petro, y sobre esta Petra, sobre esta roca. ¿Cuál es la verdadera roca sobre la cual Jesucristo iba a edificar su iglesia? Sobre la revelación que tuvo Pedro de quién era Cristo. Sobre la revelación que acaba de decir en el verso 16, y en donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, cualquiera que fundamente su vida cristiana sobre la revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cualquiera que cree esto y se fundamenta sobre esto, es iglesia establecida sobre la roca, Cristo. La roca sobre la cual Cristo edifica la iglesia es la revelación que tiene cada uno de los creyentes al escuchar la palabra de Dios y creer en Cristo mismo. Jesucristo le dijo, sobre la revelación que acabas de tener sobre mí, eso es lo que va a fundamentar y edificar la verdadera iglesia de Dios. No estaba hablando de Pedro, estaba hablando de él. Por eso es que es necesario conocer a Cristo, para que entendamos quién es Cristo, quién es el Hijo del Dios viviente, quién es el Hijo y quién es el Dios viviente. Y por eso es indispensable conocer todos estos principios bíblicos. Y repito, por eso el pastor, si en algo se enfoca, y lo pueden ver repetitivo y repetitivo y repetitivo, pero es en
arrancar de nuestra vida mentiras de Satanás, porque mientras haya mentiras de Satanás sobre Dios en nuestros corazones, no vamos a poder edificar bien la iglesia. No vamos a estar firmes, sin fluctuar, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y cualquier cosa nos va a poner a temblar. Cualquier cosa nos va a preocupar. Cualquier cosa nos va a sacar o sacudir. Nos va a preocupar, nos va a dar miedo. Nos va a hacer olvidar todo lo que se supone que somos y sabemos de Dios. Muchas veces estamos orando, sí, yo soy cristiano, y alabando, ¿verdad? Y adorando, y cantando, y gloria a Dios, y amén, aleluya. Me sorprenden esas iglesias en donde dice algo el pastor bien emocionante, ¿verdad? Bien, y toda la iglesia, sí, amén, y chiflando y aplaudiendo, y impresionante, y llevan ahí un juego de emociones increíble, ¿no? Pero bien eufóricos, pero salen de la iglesia y cualquier problemita los pone a temblar, cualquier problemita los pone a preocuparse. Entonces, ¿somos o no somos? Está el pastor predicando, ¿verdad? Y ninguna obra de Satanás prosperará en contra de la iglesia. Toda la iglesia, ¡amén! ¡Sí, gloria a Dios! Emocionados. Dice la palabra, ¿verdad? Que algunos reciben la palabra con gozo, pero viene el diablo y la arranca de sus corazones. ¿Y sabes por qué? Porque fue un simple emocionalismo. Realmente no entendieron, no edificaron. Esa palabra que escucharon no la hicieron ladrillo, no la hicieron tabique. Le pusieron el cemento necesario y la pusieron sobre su edificación, sobre su crecimiento espiritual que está edificando la iglesia de Cristo en su vida. No la hicieron real en su vida. Mucha gente ha escuchado demasiadas cosas, pero no ha hecho real en su vida todo lo que han escuchado. Por eso hay gente de años en las iglesias, pero sin un verdadero crecimiento. Porque solo escuchan con gozo, pero no hacen, pero no aplican, pero no edifican la iglesia, porque en realidad no han aprendido o no han entendido. Y puede ser dos razones: porque verdaderamente no han tenido un pastor y maestro que les enseñe, o porque ellos no han querido, porque siguen haciendo cosas que no deben hacer. Amén. Entonces, ahora entiendo al maestro Paulino, al pastor, por qué no avanza en sus clases, ¿verdad? Ya llevamos, pero no importa, venimos a cumplirle al Señor, ¿verdad? Entonces, solamente quería explicar un poco, espero que haya servido de algo en la vida de cada uno de nosotros, este repaso de por qué es importante, para que entendamos un poco al pastor, de por qué a veces nos repite tantas veces las cosas. Entendamos esto: el trabajo de los pastores y maestros es ese, repetirnos las cosas, para que seamos de esa manera perfeccionados, para que ya no estemos fluctuando, que siempre sea lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y me refiero no a una monotonía, sino que siempre hagamos bien, siempre hagamos bien, siempre hagamos lo correcto. Entonces vamos a avanzar un poco. Nos quedan todavía 15 minutos. Vamos a avanzar un poco en la clase, en el tema de hoy, que estamos viendo con el pastor cómo hablar con Dios. Y estuvimos viendo, número uno, ejemplos de Jesucristo en la oración, y que él salía a orar, levantándose muy de mañana. Dice que lo primero que hacía en el día era dedicárselo a Dios. Dedicárselo a Dios. Es bien importante que lo primero que hagamos al despertar sea por lo menos un gracias, Padre, por este nuevo día, que sea conforme a tu voluntad, y te pido que me dirijas, que me guíes en cada una de las cosas que voy a hacer en el transcurso del día. Sé tú conmigo en todo lo que hago, sé tú conmigo en todo lo que emprendas, sé tú conmigo en todo mi andar, mi conducirme, mi hablar, mi reaccionar. Sé tú conmigo en mí, manifiéstate en mi vida. Pero para eso tenemos que conocer cómo se manifiesta Dios.
para eso tenemos que ser dóciles, para eso todo el día tenemos que estar conscientes de Dios en nuestra vida y no que sea una simple oración y que entonces a lo largo del día no nos volvamos a acordar de Él. Pero bueno, habla del ejemplo de que lo primero en Marcos 1:35, lo primero que tiene que ser en nuestra vida es Dios. Es Dios todo el tiempo. Solamente el primer lugar, dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. O sea, con todito tú. ¿Ok? Que lo primero es como cuando uno está enamorado y se despierta y está pensando en ella. Se duerme y está pensando en ella. Come y está pensando en ella. Va al baño y está pensando en ella. O sea, está haciendo lo que sea, está pensando en ella. Y dice la Biblia, dice Jesucristo, que el primer mandamiento es que lo primero en nuestro corazón sea Dios. Entonces, ¿cada cuándo tienes que estar pensando en Dios? ¿Cada cuándo? ¿Cuánto tiempo? Tienes que estar pensando en Dios. Pues todo el tiempo, siempre. En una de las materias vemos la materia de fundamentos de oración. Y ahí se enseña un fundamento bien importante que es el mejor momento para orar o para hablar con Dios es aquí y ahora. O sea, ese es el mejor momento para hablar con Dios. ¿Cuándo? Ahorita. ¿En dónde? Aquí. Es el mejor momento. Pero ¿cuántas veces en el día de verdad estamos pensando en Dios? No se trata de estar orando en ciertos momentos como una actividad o acto religioso. Se trata de estar hablando con Dios. Eso lo vimos en el punto número 2, que fue las actitudes en la oración, en donde el rey David, vemos en Salmos varios pasajes en donde el rey David, su mayor anhelo y su mayor deseo era estar conectado con Dios. Escudriña, oh Dios, mi corazón, y te ruego que escuches mi clamor. De mañana yo me levantaré y acudiré a ti, de noche me refugiaré en ti, que seas tú mi refugio, que seas tú mi estandarte, que seas tú mi Shaddai. Eso habla de provisión, pero como un niño que depende de su mamá, un bebé que depende de su mamá. Y luego vimos en el punto número 3 que Dios promete contestar nuestra oración y vimos que la promesa de Dios es buscad y hallaréis. Que el último verso que vimos hace 8 días con el pastor fue Efesios 3:20, que dice que Él promete responder mucho más abundantemente de lo que pedimos. Efesios 3:20, nada más como repaso, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, fíjate, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, ¿qué promete Dios? Dios promete hacer todas las cosas más grandes de lo que pedimos o más grandes de lo que entendemos. Y luego dice, según el poder que actúa en nosotros. Y el pastor nos explicó hace 8 días que el poder que actúa en nosotros es la fe, pero la fe que obra, ¿por qué? La fe que obra y es en nosotros por el amor. La fe viene en nosotros por dos razones. Número 1 es por el amor. Dice la palabra de Dios que la fe obra por el amor. O sea, la verdad es, ahorita estoy pensando en esto, pero la fe no viene por el amor. Dice ahí que obra, o sea, actúa. Lo que provoca a la fe ser u obrar es el amor. Obra por el amor que te tengo. La fe de Cristo en nosotros y la fe de nosotros hacia el tema que quieras, obra, o sea, actúa. El agente activador, valga la expresión, el agente activador de la fe es el amor. Por eso Jesucristo pudo hacer bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, por el amor que tenía o tiene Jesucristo por la gente. Pero Jesucristo no tenía fe porque amaba a la gente. Ojo con eso. La fe de Jesucristo actuaba por el amor a la gente,
Pero la fe que tenía Jesucristo no venía por el amor. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, fíjate, lo que produce fe en el cristiano es oír la palabra de Dios. Por conocer a Dios, por creer en Dios, por saber verdaderamente quién es Dios. Por eso Corintios dice que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Y ahorita lo vamos a ver un poquito en el siguiente punto, hablando de la voluntad de Dios. Pero dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios porque eso va a desarrollar en nosotros fe, va a acrecentar en nosotros fe. Cuando tú escuchas algo de alguien, lo crees porque crees en ese alguien. Y entonces tú escuchas, ahora, hoy en día, tú puedes escuchar que Dios sana y entonces dices, ¡ah, caray! Entonces Dios sana. Entonces, porque yo escuché que Dios sana, como escuché palabra de Dios, y esa palabra de Dios me está dando una revelación sobre quién es Dios, sobre la naturaleza y voluntad de Dios hacia mi vida, eso produce fe. Pero el amor que tengo hacia mí y hacia mi prójimo, hacia mis seres queridos, es lo que va a llevar a poner a trabajar esa fe, va a sacar esa fe de mi interior hacia afuera para poder compartir de lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Por ejemplo, Jesucristo sabía quién era Él y quién era el Padre. Él mismo lo dijo, todas las obras que yo hago es porque mi Padre me las manda a hacer. Él sabía completamente y conocía la naturaleza buena, agradable y perfecta de Dios. Eso es lo que provocaba la fe en Jesucristo, pero lo que llevaba a Jesucristo a activar o a desatar su fe es el amor por la gente. ¿Sí me estoy explicando? O sea, una cosa es qué genera fe y otra cosa es qué la activa. Por ejemplo, la luz, la energía eléctrica, los foquitos. Lo que produce la luz, la energía eléctrica, es una planta de luz que está a kilómetros de la casa de cada uno de ustedes. Algunos hasta cientos de kilómetros. La luz ahí está. La luz existe, bueno, la corriente eléctrica existe, está siendo generada o producida por la planta de luz, pero lo que activa la luz es el interruptor y el foquito. El interruptor, el apagador que tenemos en casa. Esa es la diferencia. La planta es el conocimiento de Dios. Lo que provoca, genera y está aumentando la fe en nosotros es estar escuchando palabra de Dios. Esa es la planta de energía eléctrica. Pero lo que activa la luz, que es el apagador, es el amor a la gente. La fe que obra por el amor, la luz que obra por el apagador. ¿Me explico? Sí, sí está un poco más claro. Entonces es diferente, por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, es por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es de que la gente que ha sido fiel y ha escuchado estos principios bíblicos para triunfar y la licenciatura y las prédicas con fidelidad que está escuchando aún en las transmisiones, fieles en tiempo, en forma, a su hora, ¿verdad? Que no cambia su compromiso con Dios por otra cosa, ¿verdad? Y si tiene algún imprevisto, pero bueno, si tiene algún imprevisto, dejémoslo así para no andar pisando callos de más, que tiene algún imprevisto y no pudo conectarse en tiempo y forma para escuchar fielmente la palabra de Dios, todos ellos están aumentando su fe, porque están oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y leyendo la palabra, leyendo el texto diario, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp que tenemos de la iglesia, leyendo la reflexión y estamos oyendo, eso produce fe en nosotros. Pero lo que acciona nuestra fe es el amor hacia nuestro prójimo, incluyendo a nosotros mismos. Dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debes de amarte a ti mismo y por la fe en Dios puedes orar por tu sanidad, puedes orar por tu prosperidad, puedes orar por la resolución de problemas, de conflictos en tu vida.
Entonces estuvimos viendo esto con el pastor Paulino toda la semana pasada y vamos a ver el último verso sobre este punto, no sobre el tema, sobre este punto de qué es lo que promete Dios. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y verso 15, fíjate qué promesa tan hermosa. Aquí estamos viendo el punto que ha prometido Dios. Y verso 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate, verso 14 nuevamente, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí hay mucho meollo del asunto. ¿Por qué muchas veces Dios no nos oye? Y es porque no pedimos conforme a su voluntad. Muchos cristianos alrededor del mundo, o muchos creyentes alrededor del mundo, se la pasan orando cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, simplemente orando y pidiéndole misericordia para el mundo y que levante su castigo contra el mundo por lo que está pasando, pidiéndole que sea misericordioso como si él fuera malo. Pidiendo misericordia a Dios es primero estar acusando a Dios de malo. Y por eso le estamos clamando por misericordia. Esto está fuera completamente de lo que es Dios. O sea, imagínate a tu hijo que tú eres bueno. Incluso lo leímos en versos anteriores con el pastor, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Dios dará buenas dádivas a los que se lo piden. Cuanto más, porque Dios es amor. Y dice la Biblia que si nosotros siendo malos, imagínate tú que tú eres bueno con tus hijos y que no les prohibirías un vaso de leche, y menos si están pequeños y en crecimiento, y que tu hijo llegara: oh padre, padre, papito. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba el hijo de Silvestre, el gato? Creo que Benito, ¿no? Dice: oh papito adorado, papito amado, y le echaba todo un poema, ¿verdad? A su papito, ¿no? Pero, oh papito, padre, oh padre, padre, te pido, oh padre, si es tu voluntad, sé misericordioso, mira que estoy en crecimiento, padre. Por favor, ten piedad de tu hijo. Te pido, papito, si en tus planes está, si quisieras, papito. Yo sé que es mucho pedir, pero que dedicaras un poquito de tu tiempo y unos centavitos en la vida de esta alma para regalarme un poquito, padre. No quiero quitarte tanto. No quiero 1 litro completo, padre. Un pequeño vasito de leche que tienes en el refrigerador, que estoy seguro que compraste con tanto esfuerzo. Padre, si pudieras ser misericordioso. Eso a cualquiera le sacaría de onda. ¿Y sabes por qué? Porque ese clamor de tu hijo te está dando a entender o te está haciendo ver. Imagínate que haga ese pancho, ese show, esa reverenda teatrura enfrente de la gente. O sea, no te pases. Está queriendo exhibir al padre de malo, de gandalla, de pasado de lanza, de ojéis. ¿Sí o no? O sea, cualquiera que escuchara este tipo de clamor diría: ay, no seas manchado, dale,
vaso de leche a esta pobre criatura, ¿sí o no? Y te incomodaría que tu hijo te dejara o proyectara esa imagen de ti enfrente de los demás, porque no es cierto. Anda de panchero, anda de teatrero, anda de payaso. Bueno, es exactamente lo mismo. No pedir conforme a la voluntad de Dios. Clamar por misericordia, o sea, clamarle como si rogarle. Por eso cuando la Biblia habla de clamar a Dios, habla de una actitud de que en tu corazón todo el tiempo esté clamando o aclamando a Dios. Es que no pueda vivir sin Él, como la actitud de David, ¿verdad? De día y temprano yo te buscaré y te clamaré. No está hablando de, me desgar. No, esas son payasadas, la verdad. Y cualquier creyente que hace eso en público solamente está dejando a Dios como malo. Como malo. Y por eso Dios no responde esas cosas. O sea, cualquier, ay, no seas payaso, date para allá. No sé si me expliqué. Por eso dice aquí la palabra, que esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces pedimos cosas que están fuera completamente de la voluntad de Dios. Por ejemplo, algunas cosas que queremos pedirle respecto a otras personas. Cuando la palabra de Dios es clara, cuando nos muestra y nos enseña que la decisión de cada uno es personal, es de cada uno. Dios no puede hacer nada con el libre albedrío que Dios dio a cada uno de nosotros. A veces estamos orando, Dios, toca a mi esposo, Dios, toca a mi esposa, toca a mis padres para que ya no sean así de injustos conmigo. Yo me acuerdo cuando Paulina estaba pequeñita, mi hermana menor, y me acuerdo cuando estaba aprendiendo, ¿no? De chiquita, tenía como 4 o 5 años, y mi papá le llamaba la atención, y Pau decía, es que no es tuto, papá, no es tuto, papá. O sea, no es justo. Y mi papá le decía, vete y peleate con Dios. Y Pau iba y se peleaba con Dios, y Pau iba, se encerraba, ¿verdad? En el baño o en su cuarto y decía, es que no es tuto Dios, no es tuto que mi papá me regañe, y no es tuto que mi papá me... Y ya saben, ¿no? Los panchos que hacen los niños. Y queremos que Dios, sí, ¿verdad? Que Dios cambie a nuestros papás. Queremos que Dios cambie a nuestro cónyuge, queremos que Dios cambie o salve, ¿verdad? Por favor, Dios, te pido que salves a fulanito de tal. Si fulanito de tal no quiere ser salvado, perdóname. La palabra de Dios está y está para todos. No se le niega a nadie. Es la decisión y voluntad de cada uno hacerle caso o no hacerle caso, atender o no atender. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros no estemos siendo piedra de tropiezo para la vida de los demás, dando mal testimonio de lo que verdaderamente es Dios. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que ya la próxima semana continuará el pastor, pero es bien importante que entendamos si nos llevamos este pasaje de entrada, primera de Juan 5, 14 y 15, que incluso es el fundamento de la vida de oración de cada uno de los creyentes, que vamos a estar y podemos estar verdaderamente confiados, y la promesa que Dios está dando aquí es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿en qué nos debemos de enfocar? ¿En pedir? Sí, pero ¿en pedir qué? La voluntad de Dios. En pedir por la voluntad de Dios. Por eso Corintios dice que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Porque si no conocemos cuál es su voluntad, ¿cómo vamos a pedir de una manera en la que Dios pueda escucharnos y responder cada una de las peticiones que le hayamos hecho mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? ¿Se dan cuenta cómo todo en la palabra de Dios va unido? La palabra de Dios no se contradice. Cualquiera que diga que la palabra de Dios se contradice es un neófito.
es un ignorante que realmente no ha discernido bien ni a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu Santo. Entonces, en lo que nos tenemos que enfocar en este pasaje es conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? A través de las transmisiones, ¿verdad? A través de escuchar a los pastores y maestros que Dios nos ha regalado para ser perfeccionados, para hacer correctamente en esta vida. Amén. Entonces, vamos a dejarlo así, hasta aquí en este mensaje, en esta enseñanza, y espero que haya sido de bendición a la vida de cada uno de ustedes, así como lo fue para mí. Ya extrañaba, la verdad es de que ya extrañaba poder compartirles algo de la palabra de Dios, algún mensaje, ese entusiasmo que llega cuando haces algo que amas y te apasiona. Y, y bueno, que Dios los bendiga para